Health Podcast. Yo soy Mercedes Richter, psicóloga clínica. El día de hoy tenemos una invitada muy especial porque sé que nos va a aportar de muchísima información valiosa. Ella es médico psiquiatra, es la doctora Amanda Terraza. Ella el día de hoy nos va a estar apoyando en, vamos a ver, a conocer un poquito acerca del trastorno de la esquizofrenia. Creo que este término de la esquizofrenia es algo que probablemente hemos escuchado mucho, tal vez, como que no en el día a día, pero en películas, en libros, comentarios, y quizás no conocemos realmente qué es la esquizofrenia. Así que bienvenida, doctora. Gracias. Gracias por la invitación. Es muy bonito para mí el poder compartir un poquito de información de salud mental, ¿verdad? Ir rompiendo como el estigma, ir quitando las ideas cerradas que tenemos sobre los trastornos mentales. Sí. Así que pues mucho gusto y gracias. No, qué alegre tenerla por acá. Yo sé que nos va a llenar de mucho conocimiento. A ver, yo creo que aquí dijo algo bien importante cuando estaba hablando, y es esto de muchos mitos que existen, ¿verdad? Entonces, para empezar a conocer realmente qué es la esquizofrenia, cuéntanos un poco de qué es. Bueno, la esquizofrenia es un trastorno mental grave, es un trastorno mental que entra en el grupo de los trastornos psicóticos, y ya cuando les hable de los síntomas vamos a ampliar un poquito a qué me refiero con eso. La esquizofrenia es un trastorno que es crónico, quiere decir que no se cura, digamos, pero que podemos tratarlo, y es un trastorno que afecta globalmente el estado mental de un paciente, porque afecta la forma en la que piensa, la forma en la que se comporta, su percepción del mundo, ¿verdad? Y su forma de relacionarse con los demás. Entonces, la sintomatología es muy amplia y va más allá de la idea que tenemos a veces de la esquizofrenia, de la locura o de las alucinaciones, ¿verdad? Entonces, creo que es bien importante conocer pues toda la amplitud de lo que hace este trastorno en las personas. Claro. A ver, y cuéntanos un poco acerca de los síntomas. Sí. Los síntomas de la esquizofrenia se dividen en dos grupos grandes que se llaman síntomas positivos y síntomas negativos. Cuando hablamos de los síntomas positivos estamos hablando de lo que aparece en la esquizofrenia, ¿verdad? O sea, no es positivo en cuanto a ser positivo para el paciente, sino que está. Y cuando hablamos de los síntomas negativos estamos hablando de lo que no está, de los déficits, de lo que el paciente pierde. Entonces, los síntomas positivos, que es como lo que la gente más conoce o lo que asusta tal vez, son los delirios, son las alucinaciones y son los trastornos del pensamiento. Y pues, ¿qué es cada uno, verdad? Para que los conozcamos un poquito. Cuando decimos alucinaciones es percibir algo a través de nuestros sentidos que no tiene un estímulo real, ¿verdad? Entonces, es escuchar cosas, es ver cosas, es oler cosas que no están, es sentir cosas extrañas. Un ejemplo, ¿verdad? Un pacientito con esquizofrenia que yo tuve debutando más o menos a los 18 años, pues él tenía la idea delirante de que estaba muerto. Y tenía las alucinaciones olfativas de que olía podrido. Y tenía las alucinaciones senestésicas de que sus órganos ya no estaban en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, digamos que así es como se mezclan estos trastornos de la percepción en la esquizofrenia, ¿verdad? Eso hablando de las alucinaciones. Cuando hablamos de los delirios, hablamos de una idea que es irreal, pero que el paciente está absolutamente y completamente seguro de ella, ¿verdad? El delirio más famoso que todos conocemos, o si alguna vez vimos esta película de A Beautiful Mind, es un delirio paranoide, por ejemplo, de persecución, ¿verdad? Él creía que lo estaba persiguiendo la CIA, ¿verdad? Y las alucinaciones tenían que ver con esto. Los delirios son eso, ¿verdad? Son estas ideas fuertes, irreductibles, que no podemos quitar del paciente, de que algo me está pasando. Pueden ser paranoides, que es de las más frecuentes en esquizofrenia. Me está persiguiendo, me quieren hacer algo, me quieren lastimar, pero puede haber delirios de grandeza, ¿verdad? Como que yo soy un enviado de Dios. Puede haber delirios de celotipia, ¿verdad? En fin, hay una gran variedad, no vamos a entrar así como en todos los delirios. Y luego hay trastornos del pensamiento. El paciente puede tener un pensamiento muy desorganizado, ¿verdad? Y eso lo refleja en su habla desorganizada, entonces sabemos que su mente está así de desordenada. También hay algunos trastornos del pensamiento donde ellos creen que
su pensamiento está siendo robado, por ejemplo, ¿verdad? Algunos piensan que otros ponen pensamientos en ellos. Recientemente me decía un paciente que si él pensaba suficientemente alto, alguien con un buen oído podía escuchar lo que él estaba pensando, ¿verdad? Esa sería la idea de el eco de pensamiento. Entonces, digamos que en cuanto a los síntomas positivos, pues ese es el complejo, esos son los que engloban. Y luego si hablamos de los síntomas negativos, que son menos evidentes o menos aparatosos, pero que son de los que más afectan a estos pacientes, ¿verdad? Uno de ellos es el aplanamiento afectivo. Los pacientes con esquizofrenia pierden la capacidad de demostrar su afecto físicamente, ¿verdad? Entonces, un paciente con esquizofrenia es un paciente plano, ¿verdad? No se ríe o no se enoja, bueno, o tal vez siente alegría o siente enojo, pero no puede expresarlo, ¿verdad? Físicamente no lo podemos ver. Otra de las características en estos síntomas negativos es que el paciente va perdiendo su capacidad de socialización o su interés en la socialización. Entonces empiezan a aislar. Muchas veces ya son aislados antes de presentar ese primer brote, ¿verdad? Eran niños que no jugaban con los demás, que se alejaban de la gente, con rasgos que parecen autistas a veces, ¿verdad? Que miran para abajo, que no hacen contacto. Otro de los síntomas negativos, por ejemplo, puede ser un déficit en la memoria, un déficit en la capacidad de concentración. Entonces, después de un primer brote, estos pacientes pueden tener mucha dificultad para seguir aprendiendo, ¿verdad? Para terminar una carrera, para desempeñar un trabajo. Otro de los síntomas negativos que vemos mucho en estos pacientes es, ya dijimos el aislamiento, dijimos el aplanamiento, dijimos los déficits, ¿verdad? Cognitivos, y también tenemos la anedonia, ¿sí? Y esta es como de las partes tristes, ¿verdad? De lo que experimentan los pacientes, porque básicamente pierden la capacidad de sentir placer, de sentir disfrute. Y esto lo que hace es que ellos sean súper desmotivados, ¿sí? Y esto es uno de los síntomas más difíciles para la familia, ¿verdad? Porque ellos quisieran que el paciente quiera levantarse, quiera bañarse, quiera cambiarse, quiera salir, quiera pasear. Y estos pacientes tienden a no querer hacer nada. Recuerdo un paciente que cuando estaba bien, digamos, ¿verdad? Y tomaba su medicina, él se levantaba, desayunaba y se sentaba afuera en una banquita en su casa todo el día hasta la hora de volver a comer. O sea, sin ninguna motivación, ¿verdad? De hacer nada. Entonces, pues esos serían como los dos grandes grupos de la sintomatología de la esquizofrenia. Y yo creo que, o sea, todas estas sintomatologías que hablamos, tanto positivas como negativas, impactan mucho al paciente, pero también a las personas a su alrededor. A la familia, totalmente. Y algo bien importante de la esquizofrenia es que, bueno, primero la padecen, o sea, no creamos que es una enfermedad que se ve muy poquito, ¿verdad? Tal vez no estamos tan conscientes, pero digamos que la padece el 1% de la población mundial. O sea, 1 de cada 100 personas tiene esquizofrenia. Claro, y aparte es este tema que hablábamos también antes de empezar a grabar, que mucha gente aún todavía como que el estigma, ¿verdad? No lo cuento, ¿qué hago con este diagnóstico? Escondemos los diagnósticos, ¿verdad? Entonces hay mucha falta como no sé si la palabra correcta sería como esta empatía o algo como poder decir, no te tengo por qué esconder. Sí, y es el estigma, ¿verdad? Y el temor que hay alrededor de la enfermedad. Y luego la misma familia tiene mucho miedo de que a estos pacientes los maltraten, los avergüencen o sienten vergüenza realmente de estas enfermedades, ¿verdad? A veces hasta se siente culpa de estas enfermedades y entender, ¿verdad?, de dónde vienen o por qué se dan. Otra cosa que impacta mucho en la esquizofrenia es que la esquizofrenia empieza muy temprano. O sea, empieza en la vida adulta, pero empieza muy temprano, ¿verdad? Se empiezan a notar rasgos. Sí, empezamos a ver ciertos rasgos previos. Nosotros hablamos del diagnóstico cuando tenemos el primer brote psicótico. Sí. Pero realmente cuando hacemos la historia de los pacientes ya teníamos algunos o muchos de estos rasgos de los síntomas negativos, ¿verdad?
Por eso yo te decía que los síntomas positivos son como lo más aparatoso, lo que más asusta. Claro. Y es ahí donde hacemos el diagnóstico, ¿verdad? Incluso en los criterios están esos síntomas para hacer el diagnóstico. Pero además, como esta aparece, por ejemplo, en hombres, aparece de los 15 a los 25, en mujeres de los 25 a los 35, en hombres causa más disfuncionalidad, porque aparece tan pronto que no han terminado una carrera, que no han formado una familia, ¿verdad? Que no tienen un trabajo. Y entonces esto causa que sean discapacitados antes, ¿verdad? De formar una estabilidad. Las mujeres se discapacitan menos, ¿verdad? Y esta es una de las razones. Como empieza un poquito más tarde, muchas mujeres a veces ya tienen, ¿verdad? O una carrera, o una familia, o un trabajo, y entonces son un poquito más funcionales. Ok. Qué interesante esto. Sí, ¿verdad? sí, realmente, ¿verdad? No sabemos el impacto que tiene realmente la esquizofrenia en la familia y en los pacientes. Totalmente, porque incluso, no sé, vamos a ver, pasamos por alto todos estos rasgos, ¿verdad? Porque tal vez decimos, bueno, tal vez es un chico que no le molesta. Es raro, ¿verdad? Esa idea de es raro. No le gusta mucho interactuar con las personas, le encanta estar solo, se encierra en su cuarto, no sé, o sea, esto como que no, hay cosas ahí que no parecen normal, ¿verdad? Exacto. Y eventualmente surge y ahí está el primer brote y uno como familia dice, pero ¿qué es esto? ¿Verdad? Exacto. Entonces, como pasamos por alto tantas cosas, ahí es donde y empieza, no sé, vamos a la consulta, vemos el diagnóstico y como desconocemos tanto acerca de esto, y da se miedo. asustan. Sí, exacto, da mucho Y miedo. es como, ¿y ahora qué? Sí, y mucha gente, una de las cosas que preguntan la mayoría de los familiares, porque como te digo, los pacientes usualmente están tan desmotivados que ellos primero tienen un poco insight, ¿verdad? Un insight muy, muy pobre de su enfermedad, ¿verdad? Además, recordemos que los delirios para ellos son reales, que las alucinaciones para ellos son reales, ¿verdad? Entonces, ellos no están viviendo esto como estoy enfermo, sino están viviendo esto como me está pasando algo horrible, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? O me están persiguiendo, o me están hablando, o me están... pero la familia siempre pregunta, doctora, ¿por qué? ¿Esto de dónde viene? ¿Verdad? ¿Por qué? Y creo que es bien importante conocer las causas, ¿verdad? Que conocemos de la esquizofrenia, porque todavía es un trastorno, los trastornos mentales en general, ¿verdad? Todavía son trastornos que requieren como mucha más investigación. Sí. Pero, por ejemplo, sabemos que hay una alta heredabilidad. Qué bueno que no me trabé en esa palabra. Digamos que 1% de la población lo padece. Pero si pensamos en un familiar de un esquizofrénico, ya tenemos un riesgo del 15% de padecerlo. Okay. Y si tenemos un hermano gemelo idéntico que padece esquizofrenia, mi riesgo es del 50%. Wow. O si tengo papás con esquizofrenia, mi riesgo es del 50% de padecerla, ¿verdad? Entonces, es una enfermedad que es altamente heredable. Es una enfermedad que tiene muchos factores de riesgo que hay que conocer, ¿verdad? La pobreza es uno de ellos. El hacinamiento, las situaciones sociales adversas, las guerras, la violencia, ¿verdad? Y esas son cosas que pasan en nuestro país, por ejemplo, ¿verdad? Las mamás que tienen desnutrición durante el embarazo o las mamás que han sido expuestas a infecciones virales durante el embarazo, especialmente a partir del segundo trimestre, pues también tienen más riesgo de que los chicos padezcan esquizofrenia. Wow. Sí, y además cerebralmente también, ¿verdad? No es una enfermedad digamos que afecta a las emociones, pero que no es solamente emocional, es una enfermedad que cerebralmente tiene un deterioro importante, ¿verdad? Claro. Todas las áreas de la corteza prefrontal, la corteza temporal, la corteza temporolímbica, todas esas están disminuidas de tamaño. Conforme va avanzando la enfermedad, se va disminuyendo el tamaño de la masa encefálica en sí, ¿verdad? Curioso que antes se llamaba demencia precoz, ¿verdad? Era el nombre anterior de la esquizofrenia. Y sí, ¿verdad? Ese deterioro cognitivo se va pareciendo progresivamente un poquito a una demencia. Qué fuerte. Sí, realmente es una enfermedad que deteriora mucho y que tiene un impacto social importante, ¿verdad? Digamos que se suicidan más, por ejemplo, ¿verdad? Porque incluso, o sea, viendo toda esta parte en donde tal vez no me siento
comprendido, tal vez incluso por las personas que están a mi alrededor, me cuesta mucho a mí aceptar o comprender qué es lo que me está pasando. Totalmente. ¿Verdad? Esta parte de donde nada me motiva, o sea, existen demasiados factores que me pueden empujar a esto. Exacto, y de hecho se suicidan alrededor del 10% de los pacientes con esquizofrenia, o sea, 1 de cada 10. Esa es la causa principal de la muerte temprana en la esquizofrenia. Como tienen alterada también el área del placer, ¿verdad? Yo te decía que uno de los síntomas negativos que afectan muchísimo es esa discapacidad para sentir placer, bienestar, disfrute, motivación. Entonces ellos tienden a buscar cosas que son placeres fuertes, digámoslo así. Entonces tienden a tener adicciones. Digamos que 1 de cada 8 con esquizofrenia es adicto al tabaco, la mitad es adicto al alcohol, el 25% es adicto a la marihuana, ¿verdad? Y la marihuana es una de las drogas que usualmente puede desencadenar ese primer brote. Justamente eso iba a decir. Sí, o sea que encima tenemos ese riesgo. Estoy predispuesta a... Y encima... estoy teniendo este consumo, eventualmente se me puede desencadenar un brote. Y, o sea, más lo que... Y curioso que muchas personas están a favor como de los consumos recreativos y que es natural y que es saludable, pero digamos que si tenemos una predisposición genética que no vamos a conocer porque esta es una enfermedad joven en cuanto al conocimiento de ella, pues esto puede desencadenar el aparecimiento, ¿verdad? El aparecimiento más temprano. Claro. Obviamente necesitamos que se mezcle esa predisposición genética con todos estos factores ambientales que tienen algo que ver con la esquizofrenia. Sí, ok. A ver, creo que esta pregunta va a ser bastante importante para las personas que quizás tienen a alguien con esquizofrenia dentro de su núcleo, ¿verdad? ¿Cómo puedo abordar yo todo este tipo de los delirios o alucinaciones y todo esto? ¿Cómo se aborda? Es muy importante tener la empatía para entender que tu paciente está viviendo esto como algo real. Entonces, lo que no debemos hacer al abordarlo es negárselo, pelear con el paciente, ¿verdad? Decirle que esto no está pasando, mira, date cuenta, estás mal, esto no está pasando, estás enfermo, ¿verdad? O sea, eso tal vez es lo que no debemos de hacer. Como debatirlo. Entonces no debemos debatir, ¿verdad? Debemos de escuchar, debemos de acompañar, no fortalecer el delirio. No es como, ay, sí. No es, sí, vamos, venimos, vamos a escondernos. O sea, no es que te voy a acompañar en el delirio y volverlo una folia ¿verdad? Que es esta condición donde el delirio se vuelve, o el otro se va con el delirio del que está enfermo inicialmente, ¿verdad? Sino que entendamos que no podemos estar debatiendo esto porque eso va a afectar esa relación con el paciente y eso va a afectar la aceptación del tratamiento, ¿sí? Entonces, el abordaje puede ser, entiendo que esto te hace sentir muy mal, que te angustia, que te preocupa, porque no vamos y buscamos ayuda para que te puedan dar algo que te ayude a sentirte mejor, ¿verdad? Por ejemplo, cuando abordamos a un paciente y él nos comparte, ¿verdad? Los delirios, las alucinaciones, no le decimos esto no es cierto, sino le decimos, mire, hay un tratamiento que lo puede ayudar a sentirse más tranquilo, a calmarse, a descansar, ¿verdad? Porque el paciente no está durmiendo, no está comiendo, ¿verdad? Porque ese es un temor real, o sea, la ansiedad secundaria, el temor secundario a ese delirio, a esa alucinación, es absolutamente real. Claro, y pongamos de ejemplo toda esta parte como bastante común que es este delirio de persecución, ¿verdad? Y, por ejemplo, tal vez alguien dentro de mi casa siento que es esta persona que me quiere hacer daño, o sea, estoy dentro del núcleo, estoy sintiéndolo constantemente, no voy a descansar, se me va a aumentar la ansiedad un montón. Y nos vamos a deteriorar mucho más, ¿verdad? Y incluso, o sea, no solo toda esta parte que puede deteriorarnos ya de por sí, por la parte de la esquizofrenia, sino que también todos estos factores que me están causando tanto mal. Y ese es un factor de mal pronóstico, el atrasar mucho el tratamiento inicial, que ¿verdad? pase mucho porque tiempo ese dentro deterioro, del brote. Exacto, o sea, que dejemos al paciente con su brote y que siga y que entonces se siga deteriorando justamente por lo que hablamos, ¿verdad? Ansiedad, cortisol, insomnio, mala alimentación, ¿verdad? El vivir todo el tiempo en un estado de alerta, por eso que mi mente me está diciendo que está sucediendo y que es real. Sí. A ver,
¿qué consejo le podría dar a algún familiar? O sea, aparte de esto, escuchemos y tal vez, obviamente, no dejemos que pase tanto tiempo en todo este brote. Algo que los pueda ayudar a ellos como para, no sé, tal vez decir, ok, creo que es momento en donde tengo que llevar a mi familiar a alguna consulta, a buscar ayuda para pues, evitar que esto se prolongue más. Mira, aquí es buscar el tratamiento, es el primer consejo, bueno, digamos consejo no es lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Buscar un profesional de la salud mental. Primero yo tengo que aceptar que esto que estoy viviendo y que estoy viendo en mi paciente no es no es tan normal, pero bueno, digamos que no es lo normal, ¿verdad? O que no es lo que debería de estar viviendo un ser humano, ¿verdad? Y una vez que yo reconozco esa alteración, digamos, en el estado mental de mi paciente o de mi familiar, en este caso, pues es buscar la ayuda profesional. Lo que debería de hacer la familia es romper esa idea estigmatizada de la psiquiatría, de la salud mental, de los fármacos, ¿verdad? Al final el tratamiento de la esquizofrenia, la primera línea es farmacológica, ¿verdad? Tenemos un trastorno que está alterando, ¿verdad? Nuestra neurotransmisión, ¿verdad? Nuestra estructura cerebral, y entonces necesitamos abordarlo. O sea, es un órgano el que se enfermó. Yo le digo a los pacientes, mire, esto no es el espíritu, ¿verdad? O sí son las emociones, pero las emociones se producen en un órgano, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos es un órgano que se está enfermando y que necesita un tratamiento. O sea, ese órgano necesita un tratamiento. En este caso, pues necesitamos utilizar antipsicóticos. Y muchas veces, como muchos de estos pacientes se deprimen, casi la mitad, ¿verdad? Tiene más de un cuadro depresivo a lo largo de su vida, también necesitamos muchas veces utilizar antidepresivos, ¿verdad? Entonces, el uso del antipsicótico, el uso del antidepresivo es básico para encaminarnos hacia el bienestar. Claro. Y creo que mantener una buena adherencia a este tratamiento, porque yo he visto casos en donde no quiero, y lo dejan y está en un brote bastante además fuerte. Eso, esta es una enfermedad crónica, es un trastorno crónico, o sea, no se va a curar, no se va a quitar con ninguna otra práctica de salud que igual tenemos que tener, porque algo que trabajamos mucho con estos pacientes es la psicoeducación para que sus hábitos sean saludables por los riesgos que ya sabemos que tienen, ¿verdad? Los fármacos pueden dar ciertos riesgos metabólicos, entonces tenemos que cuidar que el paciente se mueva, que se alimente. Y como la motivación es una de las áreas que está muy alterada y esto es muy difícil, los fármacos pueden mejorar esto parcialmente. Y luego es la familia tiene un rol muy importante, porque la familia es la que tiene que vigilar y asegurarse que el paciente se toma el fármaco, porque como tú dices, ¿verdad? Muchos simplemente se niegan. Sí. La familia es la que tiene que apoyar en motivar al paciente, ¿verdad? En que vayamos a caminar, en que comamos bien, en que no estemos ingiriendo sustancias que nos hacen daño. Entonces la familia tiene un rol extremadamente importante, definitivamente, en la esquizofrenia. Y luego hay una parte que es importante saber, ¿verdad? Porque a veces la familia se carga de mucha culpa de ver el estado del paciente o de ver su poca mejoría. Pero la realidad es que el pronóstico de estos pacientes se divide en tercios, digamos, y es que un tercio logra con tratamiento, ¿verdad?, llegar a una vida parecida a su estado premórbido, funcional, que un tercio es relativamente disfuncional porque se la pasa entre recaídas y crisis, pero que un tercio se vuelve completamente discapacitado, ¿verdad? O sea, un tercio de los pacientes con esquizofrenia son indigentes. Sí. ¿Verdad? Son la idea que tenemos de la esquizofrenia, que no son todos. Justamente eso te iba a decir, que es que justo lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar, ¿verdad? Que es esta idea que nosotros vemos así como... Sí, a las personas. Sí, el indigente que está en la calle con la ropita sucia, llevando su cartita y que va hablando, ¿verdad? Porque los vemos, ¿verdad? Van platicando solos. Pues ese paciente es un tercio de los pacientes que padecen esquizofrenia. Y ese tercio usualmente lo que no tiene es acceso a tratamiento, lo que no tiene es acceso a psicoeducación, lo que no tiene es apoyo familiar, ¿verdad? Y esas tres cosas pues son
cruciales, ¿verdad? Claro. Para tratar y acompañar a estos pacientes. Sí, ok. Qué importante, ¿verdad? Qué importante el poder incluir a la red de apoyo, básicamente. Y a la sociedad, a la comunidad. Sí. Sí. Y necesitamos el acceso, o sea, el acceso a fármacos, el acceso a salud mental, ¿verdad? Ya a nivel, si quieres verlo comunitario, institucional, por eso es tan importante, ¿verdad? Porque estas enfermedades pueden al final generan cargas sociales, ¿verdad? Porque son pacientes que se enferman en edad productiva. Entonces son pacientes que serían, ¿verdad?, seres humanos productivos en esta sociedad y que si no los ayudamos, pues tal vez no va a ser un tercio, sino va a ser mucho más el que no tenga ese acceso, ¿verdad? Sí. Entonces estamos limitando la posibilidad de mejora en estos pacientes si no les ofrecemos lo que tienen que tener, que es el acceso al tratamiento y al conocimiento de las enfermedades. Claro, que yo creo que estas dos cosas son, no sé, como muy importantes, pues, porque necesito comprender qué es lo que está pasando, tanto yo como paciente, como mi familia, y pues obviamente, como lo dijo, esto es un órgano que se enfermó, entonces puramente tiene que ser pues, con el fármaco, que me ayude a impulsar y tal vez salir ya de esta fase, de este brote, y poco a poco ir trabajando toda esta parte como funcional de mi vida. Y sin el tratamiento inicial no podemos trabajar el resto, ¿verdad? O sea, toda esa educación que el paciente necesita, toda esa motivación, todo ese acompañamiento para que pueda reincorporarse, ¿verdad? Después de iniciar con la enfermedad, sí requiere definitivamente un esfuerzo de muchas áreas, ¿verdad? Sí. Tiene que ser un tratamiento integral y mínimo tiene que ser el paciente, el médico y la familia, ¿verdad? O sea, el paciente solito no va a tener esa motivación, ese apego, esa necesidad de buscar su tratamiento, ¿verdad? Claro, que sí. Yo recuerdo un caso que tuve donde la verdad es que el paciente de este tercio que hablas de que es funcional, ahora sale y se toma su medicación y todo, pero el núcleo familiar no lo dejaba hacer nada. Nada, o sea, quiero salir a caminar, no. Quiero ir con mis amigos, no. Quiero no sé qué, no lo dejaban ni manejar, no lo dejaban hacer nada. Y tal vez él tenía esa capacidad, sí, ¿verdad? Lastimosamente volvió a tener un brote meses después y ya después incluso ya se le habló ya más firme a la familia de necesitamos que lo dejen. Exacto. Necesitamos que lo dejen. Si estamos viendo que es un chico que está bien, está funcional y la parte de los profesionales le estamos diciendo que lo puede hacer, déjenlo. Y justo la idea de que hablábamos antes del estigma y del miedo, ¿verdad? El miedo que puede tener la familia a que alguien más sepa o que alguien más se dé cuenta o que él mismo cuente que tiene una enfermedad, ¿verdad? Toda esa idea como de temor y de hasta vergüenza que hay todavía alrededor de las enfermedades mentales. Sí, se parece un poquito, yo les digo a mis pacientes que se parece a cuando empezaba el VIH, ¿verdad? Y nadie hablaba de eso y oíamos que alguien tenía VIH y era un paria social y todavía pasa con algunas enfermedades mentales. Las más frecuentes como la ansiedad y la depresión pues ya hemos tenido como más apertura, crecimiento, incluso creo que la pandemia ayudó a entender lo frecuentes que son, lo importante que es abordarlas, pero todavía con las enfermedades más graves o más aparatosas o sintomáticas, porque yo les digo a los pacientes que la locura no existe, no es un diagnóstico, es más un insulto, ¿verdad? Les digo yo, la locura es más un insulto que un diagnóstico, pero la enfermedad que más se acerca a la idea de la locura es justamente la esquizofrenia, ¿verdad? Entonces nosotros podemos pues pensarlo desde ahí, ¿verdad? Está loco. Y loco no es un diagnóstico, no. ¿Verdad? Tenemos un trastorno, es un trastorno mental, es un trastorno cerebral que tiene un abordaje, que tiene un tratamiento y que tiene un proceso de conocimiento para acompañar, ¿verdad? Ok, bueno. Gracias, doctora. Le agradezco muchísimo toda esta información. Yo creo que aquí todas las personas que nos van a ver van a agradecer mucho toda esta información, porque sea que tengan o no tengan a alguien con esquizofrenia dentro del núcleo, creo que no es necesario solo conocer porque tengo a alguien cercano con esquizofrenia, sino que saber de este tema creo que es algo muy importante, porque poco a poco podemos ir sembrando semillitas de conocimiento real, ¿verdad? A las personas, y ahí es donde podemos ir
avanzando con esto mismo que estábamos diciendo, ¿verdad? Rompiendo el estigma, ¿verdad? Al final lo que queremos es enseñar sobre salud mental y conocer esto y que podamos tratarlas como cuando hablamos de una diabetes o de una hipertensión, ¿verdad? Que entendamos que son otros trastornos y que se pueden conocer y que se puede hablar de ellos y que no se debe de tener vergüenza ni todo ese estigma alrededor de la salud mental, porque al final todos tenemos que velar por nuestra salud mental y la de pues las personas que están a nuestro alrededor. Ok, bueno, y ustedes, muchísimas gracias por vernos. Espero que sea de mucha ayuda y mucha información y conocimiento nuevo para cada uno. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como InsideHealth_GT, en Facebook como InsideHealthGT y a mí me pueden seguir como psicología.mercy.